Betsabé, del dolor a la superación y redención. Betsabé, cuyo nombre significa hija de la abundancia o hija del juramento, es una de las figuras más enigmáticas de la Biblia. Su historia está marcada por el deseo, la tragedia, la redención y la restauración. Fue la esposa de Urías elitita, un valiente soldado del ejército de David, y posteriormente se convirtió en reina y madre de Salomón, el gran rey de Israel. Su historia, narrada en 2 Samuel 11-12 y 1 Reyes 1-2, nos muestra cómo Dios, a pesar de los errores humanos, sigue obrando en la historia para cumplir sus propósitos. El encuentro con el rey David, 2 Samuel 11:1-5. La historia de Betsabé comienza en un tiempo de guerra. Mientras los reyes solían ir a la batalla, David permaneció en Jerusalén. 2 Samuel 11:1 Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, David paseaba por la azotea de su palacio cuando vio a Betsabé bañándose. Se dice que era muy hermosa, y David, cautivado por su belleza, preguntó por ella y mandó a traerla. 2 Samuel 11:2-3 Y vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. A pesar de que sabía que Betsabé estaba casada, David cedió a su deseo y estuvo con ella. Poco tiempo después, ella le envió un mensaje diciendo que estaba embarazada. 2 Samuel 11:5 Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Esta noticia llevó a David a cometer una serie de pecados aún más graves, tratando de encubrir su error. 2 Samuel 11:6-27 David trató de ocultar su pecado llamando a Urías, el esposo de Betsabé, desde el campo de batalla, esperando que él pasara la noche con su esposa y así encubrir el embarazo. 2 Samuel 11:8-9 Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Urías se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros de armas estaban en la guerra, mostrando un carácter leal y honorable. Viendo que su plan había fallado, David tomó una decisión terrible, ordenó que Urías fuera puesto en la parte más peligrosa de la batalla y que las tropas se retiraran para que él muriera. 2 Samuel 11:14-15 Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta, diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Urías murió en combate, y Betsabé, al enterarse de la muerte de su esposo, lloró profundamente. 2 Samuel 11:26 Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Después del tiempo de luto, David tomó a Betsabé como esposa, pero Dios no pasó por alto su pecado. 2 Samuel 12:1-23 Dios envió al profeta Natán para confrontar a David con una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. Cuando David mostró indignación, Natán le reveló su pecado. 2 Samuel 12:7 Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Natán le anunció las consecuencias de su pecado, la espada nunca se apartaría de su casa y su hijo moriría. 2 Samuel 12:14 Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El niño enfermó gravemente, y David ayunó y oró durante días,
pero finalmente el niño murió. David, reconociendo la soberanía de Dios, adoró al Señor y encontró consuelo en él. 2 Samuel 12, 24-25. Dios, en su misericordia, restauró a Betsabé y David, dándoles otro hijo, Salomón. 2 Samuel 12, 24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Dios no solo lo amó, sino que le dio un nombre especial, Jedidías, que significa amado por el Señor. Betsabé, madre del rey y mujer de influencia, 1 Reyes 1-2. Años después, cuando David era anciano, su hijo Adonías intentó usurpar el trono. Betsabé jugó un papel clave en la coronación de Salomón, recordándole a David la promesa de que su hijo sería el sucesor. 1 Reyes 1:17, y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. David confirmó su promesa y ordenó la unción de Salomón como rey. Betsabé también aparece en 1 Reyes 2, cuando Adonías intentó obtener el favor de Salomón pidiendo a Abisag la sunamita como esposa. Salomón interpretó esto como una amenaza y mandó ejecutar a Adonías. Reflexión: la redención en medio del pecado. La historia de Betsabé nos deja grandes enseñanzas. Dios ve y juzga el pecado, pero también ofrece restauración. Aunque David y Betsabé sufrieron por su pecado, Dios les dio una nueva oportunidad a través de Salomón. Dios cumple sus propósitos incluso en medio de errores humanos. A pesar del origen trágico de su historia, Betsabé se convirtió en la madre del rey más sabio de Israel. El arrepentimiento genuino abre la puerta a la misericordia de Dios. David se arrepintió sinceramente y escribió el Salmo 51, donde clama por el perdón divino. A través de Betsabé, vemos cómo Dios transforma el dolor en propósito. ¿Has experimentado la restauración de Dios en tu vida? Síguenos para más videos como este.